Buenos días a todos, a mis hermanos de la Iglesia Bautista Misionera Canaán de Heredia, Costa Rica, a todos también los que se comunican con nosotros también para oír la palabra de Dios por este medio. Gracias a todos aquellos que han estado en contacto por este medio virtual para que juntos glorifiquemos a Dios recibiendo la palabra, poseyéndola y practicándola. Les deseo a todos mis hermanos y amigos muy feliz año nuevo. Este es el primer día del año 2021, y les deseo que el Señor derrame abundantemente muchas bendiciones para todos, en lo personal, en lo familiar, principalmente en lo espiritual. Que todos resolvamos, ya que el tiempo está cerca, para que nuestro Señor Jesucristo venga de regreso y establezca su reino aquí sobre la tierra, que nos propongamos en este año ser más devotos, más dedicados. El Señor se lo merece. Dedicados a su obra, por supuesto, ¿verdad? Y que dejemos las cosas del mundo, las cosas triviales, y que nos enfoquemos en lo más importante, ¿verdad? Como Colosenses 3:1 dice, que vamos a leer ese texto ahí antes de la predicación. Dice acá en Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, en las del cielo, en las del Señor, en las del reino de los cielos, no en las de la tierra, que son pasajeras, efímeras, sin sustancia, pero lo que es del Señor, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Qué cosa más linda, ¿verdad? Sembremos pues para lo eterno, para lo celestial, porque la cosecha viene en abundancia, amén, para la gloria de Dios y para el gozo eterno de sus hijos, amén. Esta mañana vamos a leer de nuevo segunda de Pedro, capítulo 1. El domingo pasado estuvimos tratando de estas cualidades que Dios espera que poseamos y que desarrollemos y practiquemos, que después de ser salvos, el Señor quiere que nos ocupemos en el desarrollo de estas cualidades que son indispensables, que nos garantizan éxito en nuestra vida cristiana, que nos garantizan que vamos a producir fruto para la honra y gloria de Dios en este año 2021, y que no solamente aquí en la tierra nos gozaremos por producir fruto para el Señor, pero también la recompensa eterna que viene, que no es la salvación es un regalo, pero reinar juntamente con Cristo, recibir esos galardones que Él tiene para nosotros por la industriosidad, por la devoción, por la fidelidad a Él. Por eso dice la palabra de Dios que nos dediquemos a estas cosas. Amén. Sí, después de establecer el hecho efectuado de una vez y para siempre, al darse Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, incluye pecados de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. El Señor Jesucristo, gloria a Dios, Él nos cubrió y canceló la cuenta que nosotros teníamos con Él. Que a Él, que el Cordero de Dios sea la honra y la gloria por ello. Entonces, después que Pedro establece que tenemos la naturaleza divina, que Dios nos ha hecho partícipes de todas las bendiciones que se refieren a esta vida y a la piedad, entonces dice, comenzando con el versículo
5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, debido a estas bendiciones que hemos recibido ya, de haber nacido de nuevo, de ser hijos de Dios, de tener la garantía de la salvación hoy, mañana y por siempre, porque Cristo Jesús es nuestro intercesor, Él intercede por nosotros cada vez que le fallamos a Dios, cada vez que somos infieles, cada vez que no estamos bien. El Señor Jesucristo está listo ahí como nuestro abogado, nuestro intercesor, para nuestro sumo sacerdote, para interceder por nosotros y que seamos perdonados. No que hemos perdido la salvación o que tenemos que nacer de nuevo otra vez, ni nada así por el estilo, pero para limpiarnos y purificarnos y para santificarnos. Amén y amén. Dice en el verso 5, pues vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Y miramos en la palabra virtud, lo que quiere decir es esa excelencia moral, esa conducta digna de ser emulada y imitada por otros, como el Señor quiere sí que nosotros seamos ejemplares, que dejemos nuestra vida vieja pasada, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y nuestro modelo, por supuesto, es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es el que nos da el ejemplo y Él es el que nos capacita por medio de su Espíritu Santo para que estas cualidades se desarrollen en nosotros. Amén. Después dice, añadid a esto mismo, a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento. De una manera rápida, de lo que ya habíamos mirado la semana pasada, este conocimiento, por supuesto, se refiere más al conocimiento, a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como dice en 2 Pedro 3, 18, y como también en Efesios 1, 15, en Colosenses capítulo 1, como el apóstol Pablo oraba para que esos miembros de la iglesia de Colosas y también la de Tesalónica y la de Efesios se desarrollaran más en descubrir, en conocer el poder grande de Dios que se efectúa por medio nuestro también. Ese mismo poder con que Él creó los cielos y la tierra, ese mismo poder con que resucita a los muertos, ese mismo poder de Dios que hace y deshace, ese mismo poder es inyectado en nosotros también para que seamos capaces de practicar estas cualidades espirituales que Dios quiere que tengamos. Amén. Dice también en el verso 5, el verso 6, que al conocimiento también añadamos dominio propio. Miramos cómo el dominio propio se refiere al autocontrol, como un buen atleta, los boxeadores, los que corren en maratónicas, los que compiten en natación y en las diferentes áreas de competencia que hay en estas cosas. Estos muchachos y muchachas son bien disciplinados. Ellos saben que solamente así pueden competir victoriosamente y ganar la corona, ganar el encomio, el elogio, hasta de sus países también. Y eso es lo que quiere la palabra de Dios, que tengamos también dominio propio para que podamos ser buenos hijos de Dios, ejemplares, buenos atletas espirituales. Amén. Y la cuarta cualidad que tenemos acá, dice que agreguemos al dominio propio paciencia. La paciencia es, como alguien la definió, es resistir, aguantar la carga
sin quejarse, cualquiera que sea la carga. Tiene que ver con, por ejemplo, una persona que sufre por diferentes situaciones de la familia, en el trabajo, en su cuerpo, que está enfermo, etcétera. Que la palabra de Dios nos da ejemplos para que seamos pacientes, que no estemos renegando, que no estemos quejándonos. A veces en nuestro pensamiento, que no lo confesamos, le echamos la culpa a Dios también. Ay, ¿por qué Dios me castiga? ¿Y cuánto tiempo va a durar esto? ¿Y qué habré hecho? Y etcétera, ¿verdad? Y esto es incorrecto. La palabra de Dios quiere que seamos personas maduras, espirituales, que no importa la dolencia, no importa la adversidad que estemos pasando y por el tiempo que esto se prolongue. Dice la palabra de Dios que en Job tenemos un buen ejemplo. En la epístola de Santiago, capítulo 5, versos 7 al 11. El Espíritu de Dios inspiró a Santiago para escribir sobre este hombre tan admirable. Dice, por tanto, hermanos, Santiago capítulo 5, versos 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida. No importa si usted y yo somos hijos de Dios ya por 20 años, 30, 50 años, tened paciencia hasta la venida. Que por muchos años, por mucho tiempo esto no se arregla, Dios no me ha contestado la oración, etcétera, etcétera. Hermanos, mordámonos la lengua, dejemos que al tiempo de nuestro Dios, Él nos de entender las cosas, a que Él alivie y amaine cualquiera que sea la situación. Hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Hermanos, dice en el verso 9, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Amén. Hermanos, verso 10 también dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y dice en el verso 11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Ve qué bonita porción de la palabra de Dios. Es como para que pidamos inmediatamente perdón al Señor por las quejas, por estar refunfuñando, quejándonos y a veces hasta transmitiendo esto a nuestros demás familiares, nuestros demás hermanos en Cristo, ¿verdad? Debemos de darle gracias a Dios. La palabra de Dios dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero hermano, por la enfermedad, por esta dificultad, por mi hijo que no se arrepiente, por esta situación tan difícil que he estado viviendo, sí, dice la palabra de Dios, no, leamos en Filipenses capítulo 4, en el verso 6, dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, por nada estéis refunfuñando y quejándote, ¿verdad? Pero más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracias, porque las cosas podrían estar hasta peores, o también acción de gracias es que nos enfoquemos en lo positivo, en lo bueno, en lo que estamos agradecidos por el Señor, en la salvación, en conocerlo a Él, en tener su compañía, en tener la garantía y la promesa de ayudarnos en nuestras situaciones. Hay que darle gracias al Señor por eso. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué linda pues es la paciencia, ¿verdad? Cuando se trata de las cosas adversas, negativas, que nos causan aflicción. También hay otro texto que quería compartir sobre esto de la paciencia. En Proverbios capítulo 19, hay un texto acá en el verso 11 que dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué le parece? La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura es otro sinónimo de la paciencia. Cordura quiere decir sensatez, quiere decir prudencia, quiere decir juicio en lo que decimos, en lo que expresamos. Quiere decir nuestra forma de actuar o reaccionar, que actuamos racional y lógicamente, aun cuando estamos enojados, furiosos, porque la paciencia, vea qué linda que es. No importa los insultos, las injurias, las calumnias, lo que esté sucediendo, usted no está reaccionando. Usted está, aunque le molesta esa presión en que usted se encuentra, pero sin embargo, por cordura, por paciencia, así como la del Señor Jesucristo también, que tuvo paciencia. Dice la palabra de Dios que aun cuando lo estaban introduciendo los clavos en sus manos, los clavos en sus pies y maldiciéndolo y atormentándolo y todo lo demás, que decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted me va a decir: sí, pero yo no soy Cristo solamente. Bueno, precisamente de eso se trata, que ya no sea usted quien piensa, ya no sea usted quien asiente, ya no sea usted ni yo que reaccionemos, pero que sea Cristo, sea el Espíritu de Dios que nos hace poseer esta cualidad de la paciencia, esta virtud tan preciosa, tan necesaria. Dice la palabra de Dios que la honra del hombre es dejar pasar por alto el insulto, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, sí, porque como necesitamos todos este autocontrol, aun cuando estamos bajo presión. Y el Señor Jesucristo, los apóstoles, los profetas, como leímos en Santiago, es un buen ejemplo, ¿verdad? Incluyendo a Job y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si estas cualidades, hermanos, de veras sí son poseídas, desarrolladas, practicadas en nuestras vidas, que dejamos que el Espíritu Santo nos haga actuar de esta manera. Hermanos, qué lindo. ¿Cómo podemos dar buen testimonio a otras personas, a nuestros familiares, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que también vengan a Cristo como su Salvador? Amén y amén. El otro pasaje que tenemos en la epístola de Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 5, nos dice que a la paciencia
añadamos otra cualidad. Y eso está ahora en el versículo 7. Que a la paciencia agreguemos piedad. Piedad. La piedad es ese sentimiento de amor, de devoción, esa resolución de amar a Dios. Eso es lo que Él pide, ¿verdad? En el primer mandamiento dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y esa palabra fuerzas, bien traducida, quiere decir no la fuerza física, que también está incluida, pero es toda fuerza moral, espiritual, emocional, financiera, nuestros recursos que tengamos, que todo lo dediquemos, lo pongamos a los pies del Señor. A eso se refiere. Esa es la palabra piedad. Dios nos pide, sí, que seamos piadosos, amorosos, dedicados a Él, dispuestos a ser sumisos, obedientes a su palabra, a sus mandamientos, adorarlo de todo corazón, no solamente de labios. El Señor no quiere que estemos en la congregación ahí cantando porque los demás cantan y leyendo la Biblia porque los demás leen, porque para no ser diferentes a los demás. No, el Señor quiere que de todo corazón hagamos estas cosas con entusiasmo, con alegría, con gratitud, ser leales, devotos a la voluntad de nuestro Señor. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos de los Apóstoles fueron financiados por este hombre, que la palabra de Dios no nos da muchos detalles, ni pocos, ni muchos detalles, mucho menos, sobre Teófilo. Pero la palabra Teófilo quiere decir eso, amante de Dios. Y este hombre, hermano Teófilo, a quien Lucas le escribe el Evangelio, para quien Lucas está trabajando y recopilando todo lo que se refería al Señor Jesucristo y luego también el movimiento de la iglesia que él fundó y las demás obras de los misioneros, Pablo, Pedro, Juan, etc. Dice la palabra de Dios que este hombre era eso, era un Teófilo. Su nombre era Teófilo. Y es una persona real, verdadera, amante de Dios. Y él buscó y contrató a este hombre, Lucas, para que él hiciera ese trabajo de lo cual nosotros ahora somos tan beneficiados. Amén. Seamos como este hermano Teófilo, amante de nuestro Dios. Así pues que añadamos a nuestras demás cualidades, que es la quinta, la piedad. Amén. En 1 Timoteo 4:8 también dice el apóstol Pablo, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo es provechoso. Dice, para esta vida presente y para la venidera. ¿Ve? Qué lindo que es. No importa que lo quieran a usted insultar y molestar y burlarse, porque tanto que va a la iglesia, tanto que lee la Biblia, tanto que habla del Señor, etcétera, etcétera, no se eche para atrás, no retroceda, usted siga adelante, usted ame al Señor, como dice la palabra de Dios. Esta palabra piedad en griego es gumoazo, de donde viene gimnasio. Ejercítate para la piedad.
Y esta palabra, pues, tiene que ver con el ejercicio, con la disciplina, la privación. Otra vez, como los atletas, ¿verdad? Que ellos hacen ejercicio, suben montañas, estiran todo lo que puedan, sus músculos de sus piernas, de sus brazos, todo lo demás, para estar bien fuertes, ¿verdad? Si la mitad del esfuerzo que hacen estas personas, estos atletas, nosotros también nos dedicáramos en las cosas del Señor, hermanos, qué lindo sería. ¿Cuánto podríamos desarrollarnos espiritualmente, estar siempre alertas, ansiosos de que vengan los servicios en la casa de Dios los domingos, los estudios bíblicos, a participar, ir a seminarios, estudiar, dedicarse al Señor. Eso es lo que dice la palabra, ejercítate para la piedad. Amén. Que nosotros pues sigamos esta indicación acá de desarrollarnos en esta cualidad de la piedad. Amén. Dice también en nuestro texto que después de la piedad, también en el verso 7, que a la piedad añadamos también afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El afecto fraternal es una cualidad muy importante. Somos seres cívicos, somos seres sociales. Dios nos ha creado así, ¿verdad? Para que tengamos estima el uno para el otro, que de veras procuremos tener camaradería, sociabilidad entre los hermanos en Cristo. Cuando usa esta palabra acá, el Señor, que añadamos a esta fe, a esta salvación efectiva, a este compañerismo, esta comunión con Dios, que también tengamos afecto fraternal. Eso quiere decir, usted cuando ya sabe que alguien es hermano en Cristo, hermana en Cristo también, inmediatamente debe de ya brotarle en su mente, en su corazón, ese afecto especial, porque ama a Cristo, ama a Dios, es una persona salva, igual que usted también, es hijo de Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 5, versos 1 y el verso 2, mire qué bonito lo que dice acá. 1 de Juan, capítulo 5, versos 1. Todo aquel que cree que es usted y que soy yo, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, amén, el enviado de Dios, el Salvador, es nacido de Dios. Somos nacidos del Espíritu Santo. Antes estábamos perdidos, ahora somos salvos. Antes estábamos ciegos, ahora vemos. Antes íbamos para el infierno, pero gloria a Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios, vamos para el cielo. El que cree, pues, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, el que tiene piedad al que engendró, que es nuestro Dios. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Somos hijos de Dios. Entonces, puesto que lo amamos a Él, entonces al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Eso quiere decir a otro o a otra persona. No es posible estar amando a Dios, teniendo gran afecto y piedad y dedicación a las cosas del Señor, y que querramos poner un muro en medio de otros hermanos y nosotros, ¿verdad? Si son hermanos en Cristo, debemos tener ese afecto fraternal con Él. Amén. Verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así pues, amar al Señor, ser devoto al Señor, tener sentimiento de piedad hacia Él y guardar sus mandamientos,
dice que también debido a eso, como carambola, amamos a los hijos de Dios, a otro que ha sido también engendrado por él. Amén. Sí, hermano, Dios espera. Así que dejemos ya esas sonrisas plásticas, a veces en la congregación, en la iglesia, no llegamos de buen humor, o aunque seamos de buen humor también, no tenemos esa actitud expresiva de decirle al hermano, hermana, mi hermano, qué gusto verle. Qué bien que se mira, gracias Señor, porque le mantiene con buena salud, cómo está su familia, etcétera. Para eso nos reunimos. No primordialmente es para traer toda nuestra devoción, nuestro tiempo, nuestra concentración, nuestra dedicación al Señor. Pero al estar ahí junto con los hermanos, también expresamos cuánto gozo tenemos. Yo me alegré, dice David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por supuesto que esto produce alegría y debemos de mostrarnos ese gozo fraternal, ese afecto unos a otros. Amén. En Hechos capítulo 2, versos 44 al 47, mira lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos. Esto era el domingo del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y los hermanos 120 que estaban reunidos ahí en el aposento alto donde el Señor Jesús había celebrado también la cena del Señor. Estaban todos ahí reunidos ellos y el Espíritu Santo vino y ellos fueron bautizados y llenos del Espíritu de Dios también. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Mire cómo esto causó inclusive un gran impacto en la comunidad. Al mirarlos a ellos todos juntos, alegres, contentos, comiendo juntos, tan unidos y alabando al Señor con los salmos, con los himnos y predicando y ayudándose entre ellos, ese afecto fraternal fuerte que había entre ellos, causó impacto. A los demás dice que tenían favor con todo el pueblo, la buena reputación, el buen nombre que ellos ganaron. Es lo que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Que en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Amén. Propongámonos, hermanos, este año, con la ayuda del Señor, ser afectuosos. Y si ya lo somos, ser más todavía. Dios quiere que crezcamos en estas cualidades para su honra y gloria y para nuestra bendición. Amén. Y para la última cualidad dice en el verso 7, y a la piedad, afecto fraternal, y afecto fraternal, amor. Mire cómo uno da lugar, abre la puerta para que otro venga y otro mayor todavía se desenvuelva. Después de ese afecto, que es esa cordialidad, esa sociabilidad, camaradería que también existe entre los inconversos que no conocen a Cristo como Salvador personal. Ellos juegan juntos, se gozan juntos, conversan, celebran esto, lo otro, etcétera, y con alegría sincera, afecto sincero que tiene. Como hijos de Dios ya lo tenemos entre los hermanos, pero ahora quiere el Señor que nos levantemos un peldaño más arriba, que ahora ya es
el amor. Eso va todavía ahora más profundo, porque esto ya es el amor ágape. Esta palabra acá en griego es ágape. Hay 3 palabras en el griego que nosotros no tenemos en el español ni en el inglés, pero para ellos la palabra philos es esto, del afecto fraternal, la simpatía y estimarse el uno al otro, ser amigos. Ese es philos. El amor eros es el erótico, el de la pasión, el de obsesión por una persona, entre sexos opuestos, enamorarse, casarse, etcétera, etcétera. Ese es el amor eros también. Pero este amor es el ágape, este es el amor divino, este es el amor de Dios, el amor incondicional, el amor no merecido. No es en base a méritos, a créditos, a nada, pero más bien cuando la persona merece ser despreciada o merece ser ignorada o merece ser hasta castigada, más bien se le da amor. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. De tal manera amó, ágape, al mundo que dio a su Hijo unigénito. El mundo no es digno, el mundo pecador, odia a Dios, no quiere nada de Dios, quieren nada más vivir su propia vida, ignorando los mandamientos de Dios, etc. Pero a pesar de eso, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, hasta para que fuera crucificado en la cruz del Calvario por los pecados del mundo, de todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así es como Dios quiere que amemos. Amemos. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio, de Juan, perdón, parece que no tenía este texto, pero lo voy a repetir porque más bien yo creo que es en Juan capítulo 14, donde el Señor Jesucristo dijo que nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. ¿Qué le parece? Ajá. Y cuando dijo esas palabras también, él dijo, este mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Los apóstoles no merecían que el Señor se diera por ellos en la cruz del Calvario y sufriera todo el castigo por los pecados de ellos para que fueran salvos, pero lo hizo. El Señor dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Y en otros pasajes, bueno, yo creo que sí, ya lo miré aquí donde está la notita, en Juan capítulo 15, versos 12 al 14. Juan capítulo 15, versos 12 al 14. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Eso es obvio, pues, hermanos, que esta es la más alta de todas las cualidades que hemos estado analizando, explicando que Dios quiere para que tengamos una vida gozosa en el Señor, de gratitud, que nos fortalezcamos, que ese espinazo espiritual que tenemos se fortalezca, que no seamos
enclenques, pero que seamos cristianos, hijos de Dios, ejemplares para otros también. Amén. El versículo 8 de nuestro texto dice, versículo 8 de nuestro texto dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vea qué triste es lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Este es un presagio, es una predicción que dice el Señor, si no te desenvuelves en estas cosas, añadiendo a la salvación que es un regalo de Dios, que tu posición como hijo de Dios, de salvación, que ya la tienes garantizada, dice que le pongas con toda diligencia, con toda prontitud, con toda solicitud, dice que añadamos a esta fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Pero dice, si estas cosas no están ahí, no se poseen, no se desarrollan, no se practican, dice la palabra de Dios, entonces que usted será un hijo de Dios miope, corto de conocimiento, ciego, que no sabe, anda como a tientas en este mundo, como alguien que no conoce a Cristo como su Salvador personal, y hasta llegar al punto de olvidar que un día usted aceptó a Cristo como su Salvador personal. Si alguien le va a preguntar, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres salvo usted? Hace como 20 años acepté a Cristo como Salvador, pero pues no he vivido una vida cristiana y la verdad es que no sé si soy salvo, a lo mejor necesito aceptar a Cristo de nuevo como Salvador. Hay personas que contestan de esa manera. ¿Por qué? Porque no se han ejercitado en estas cualidades que hemos leído acá. Pero vea qué bonito más bien el contraste. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. No, vamos a querer estar ocupados en las cosas de Dios. Es que al leer la Biblia, al asistir a la iglesia, a oír la predicación, al ser desafiados a ser mejores hijos de Dios, al oír testimonio de otras personas y ese crecimiento espiritual que estamos obteniendo cada semana más y más. Claro que queremos ofrecernos en la casa de Dios para servir al Señor como maestro escuela dominical, como evangelista, como tesorero, secretario. Estamos tan agradecidos, contentos por lo que estamos aprendiendo del Señor cada día, que queremos ponernos al servicio de la casa de Dios para servir al Señor en todo lo que nos sea posible. Entonces dice, no os dejará estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas prácticas, estas cualidades, de todas maneras ya son fruto, ¿verdad? En nuestra vida espiritual y van a estar produciendo más fruto todavía. Hermanos, que el Señor me los bendiga, nos ayude para ser este tipo de hijos de Dios, este tipo de miembros de la iglesia en la casa de Dios para su honra y gloria en este año nuevo 2021 y para nuestra edificación y bendición. Amén. El Señor me bendiga. Hasta pronto.